¿Cómo están ustedes, hermanos? Estamos aquí en el estudio, meditación del libro de Josué, y en esta semana nos toca lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. El versículo de memoria conocido por todos nosotros, ya: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Este es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, donde de alguna manera le da relevancia a lo que es la vida espiritual y lo que significa la búsqueda de las cuestiones espirituales. De acuerdo a lo que dice Jesús, la búsqueda de los valores espirituales es la primera búsqueda. Y luego, lo que viene, queda asegurado por el aporte que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros por buscar primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vendrán añadidas. Vendrán, sucederán, pero buscamos el reino de Dios en primer lugar. En esta lección, lo que hay que tener en cuenta durante el repaso, es que enfoca cuestiones que son espirituales dentro del marco de la conquista. Es decir, que el libro de Josué no se dedica pura y exclusivamente a la cuestión de la conquista, de la guerra santa, como vimos anteriormente, sino que el libro de Josué contiene elementos espirituales que son los que demuestran que eso es lo primero que hay que buscar: el encuentro con Dios. La conquista será una consecuencia de ese encuentro que se tiene con Dios, en lo personal y en lo comunitario. Entonces, ocurren actividades espirituales. En primer lugar, tenemos el tema del pacto, y en aquella época el pacto estipulaba que en el caso de los varones, estos debían ser circuncidados. Esto ya venía del caso de Abraham. El pacto que Dios hace con Abraham involucra la circuncisión. Entonces, esa generación que había salido de Egipto no estaba circuncidada. Entonces se realiza esta obra, esta actividad, que es netamente espiritual, porque mediante esto ellos ingresan en el pacto de Dios, se fortifican en el pacto de Dios y tienen por señal la circuncisión. Luego de realizar esto, en el capítulo 5, ustedes lo tienen en los primeros versículos,
se celebra la Pascua, capítulo 5, verso 10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. En los llanos de Jericó, había un lugar llamado Gilgal, donde allí colocaron el campamento. Primero se realizó la circuncisión y luego se prepara la Pascua, la celebración de la Pascua, todo lo que involucra la Pascua, todo el proceso donde la sangre ocupa un lugar importante, porque la sangre define al que es fiel, define al que es obediente y al que quiere pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, bueno, la Pascua significaba todo eso, y había que comer algo, había que sacrificar un cordero, comerlo en el día específico con la familia o con dos familias se reunían y entonces lo tenían que comer de manera especial, con hierbas amargas, recordando ese momento del ángel que pasaba, pintando los marcos con sangre y preparándose para la salida. Y dice que al otro día de la Pascua comieron los panes sin levadura. Ustedes recuerdan que después vienen 7 días, los 7 días de los panes sin levadura. Dice los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas, espigas que pudieron cosechar de algún campo. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Aquello que era un milagro de la providencia divina había terminado de ser esa señal, ese milagro de la conducción de Dios, y ahora comenzaban a disfrutar de los frutos de Canaán. El tema del maná fue por décadas y marcó a esa generación tan importante que una parte del maná se guardaba dentro del arca, el arca del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos, una vasija con maná y la vara de Aarón dentro del allí el arca del pacto, y allí la Santa Cena, la Santa Cena es la que continúa a la Pascua. Es la Pascua en sí, hizo que esta generación se involucrara de lleno ya a la conquista. Ya habían cruzado el río Jordán, ya se habían instalado. Sin embargo, no empezó la conquista hasta tanto y cuanto no se definieran las cuestiones espirituales
como es la parte del pacto en la circuncisión y como es la parte de la fiesta, celebración de la fiesta allí en el lugar de Gilgal, dentro de lo que es la Canaán. Después, la Pascua va a servir como modelo para la Santa Cena. Esa es la realidad que une tanto al Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la festividad máxima del Antiguo Testamento es la Pascua, mientras que la festividad máxima en el Nuevo Testamento, como recordativa, es la Santa Cena. Y ambas tienen un mismo proceder, que es la cuestión de la sangre y de la comida, dando a entender que nosotros debemos incorporar la cuestión religiosa, la cuestión que tiene que ver mi relación con Dios, tiene que ser incorporado interiormente, tiene que ser incorporado espiritualmente, para estar preparado de allí en adelante para las acciones de Dios. Continuamos. Altares de renovación, los capítulos allí 8, el capítulo 8, se habla de un altar que lo indica para Jehová en el monte llamado Ebal. Y se realiza un altar que queda como una especie de hito o de marca en el camino que ellos van realizando. Ustedes van viendo cómo van dejando altares, se comienzan a dejar los altares a lo largo del camino, y el territorio de Canaán va a tener varios altares, varios puntos históricos que quedarán para que las siguientes generaciones, cuando pregunten, dice: este altar es históricamente el lugar donde Dios realizó tal cosa. Así como tuvimos el primer altar del río, de las piedras del río colocadas del medio del río, colocadas allí fuera del río, en la orilla, si alguien preguntara, por este lado sea cruzado. Entonces, esto significa que estas cuestiones son importantes antes de que comience el proceso, el proceso de la guerra. Y interesante la nota que hace el caso de Josué. Josué prefigura o es modelo de Jesús. Los nombres son muy parecidos. Josué, Jesús, cómo se pronunciaría en el original arameo en su tiempo, o el hebreo, sería Josué, lo mismo que Josué se pronuncia muy parecido idiomáticamente a Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento también va a haber una actividad importante por parte de Jesús como
un conquistador, un guerrero que viene a guiar a la iglesia a la Canaán celestial. Esto es muy especial en este asunto de los altares. Los altares se construían de piedra natural, o sea, a diferencia de los otros pueblos o de las civilizaciones que había, que trabajaban la piedra, todos los monumentos que nos quedan, fueron de piedra trabajada, o sea, redonda, en bloques y demás. Había cantidad de monumentos de piedra trabajada por la mano del hombre. Los altares de Dios no debían ser de piedra trabajada. No debía estar la mano del hombre. Esto haría una confusión entre lo que debe ser la fe en Dios y no la obra para Dios. Recoger la piedra tal cual está así al natural es la fe en Dios. Ahora, tratar de trabajarla con algún elemento de hierro, ya es materializar la obra humana. Entonces lo que había que hacer era buscar piedras, formar un altar. Sobre ese altar se realizaban los holocaustos de adoración a Dios. Eran altares de adoración y eran luego recuerdos o hitos de las cuestiones de Dios para la historia, para el paso de la historia. Lo mismo que Abraham. Recuerdan que Abraham iba realizando en cada lado que iba colocando un altar, y luego los otros, los que lo veían, decía el linaje de Huay, que iban a ese altar donde adoró ese hombre, y ellos también adoraban allí sobre ese altar dejado como testimonio del hombre de fe que había pasado sobre esa situación. Y entonces tenemos aquí escrito en la roca, luego de ese altar, se escribe allí en la roca todo lo que tiene que ver con la cuestión de, esto es en el Monte Val, se van a escribir los mandamientos de Dios y las leyes de Dios. El altar, digamos, una parte del monte fue blanqueada, fue pintada, y luego se escribió en letras hebreas, las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Aparte de los 10 mandamientos, hubo una cantidad de mandatos de Dios. Ese conjunto de mandatos los encontramos, parte de esos mandatos, esas leyes se encuentran en Éxodo,
parte se encuentran en Levítico, partes se encuentran en Número, hay algunas partes que están en Deuteronomio, y forma el conjunto de leyes que de alguna manera regula la vida espiritual del Hijo de Dios y la vida de trabajo, la vida material del Hijo de Dios también, que es para el Señor. Las leyes eran un ejemplo de cómo actuar ante ciertas situaciones. Y esto se hace, como nos dice el folleto, se hace porque el ser humano tiende a olvidar las cosas de Dios. Así que Dios en este caso volvió a recordarles por escrito, volvió a recordarles lo que habían ellos ya recibido generaciones ya pasadas, cuando estaban en Egipto, y habían recibido ya de parte de Dios esas leyes. Por supuesto que cuando estaban en Egipto no podían guardar ni los 10 mandamientos ni las otras leyes para aplicar en la vida cotidiana. O sea, tuvieron que primero salir y luego cuando salen de allí, Dios dice, bueno, ahora que son libres, pues ustedes pueden guardar las leyes. Solo una persona libre guarda las leyes de Dios. Una persona esclavizada ante el pecado no tiene poder para guardar la ley. Y entonces, si estamos esclavizados, tenemos que salir de esa esclavitud que nos impide de alguna manera hacer la voluntad de Dios. Libres. Jesús habló de la libertad y seréis libres. Tendréis que ser libres. Esa libertad te permite conocer la verdad. Se decide, en última instancia, continuando con todo este proceso de cuestiones espirituales, ¿no es cierto? Se decide lo último, es armar el tabernáculo, volverlo a armar. En este caso, el lugar elegido es Silo, que es un lugar que está, si ustedes observan el mapa, después pueden verlo, está más o menos ubicado en el centro de lo que sería el territorio de Israel. Estaría a mano para todas las tribus, así en una forma radial, podían llegar hasta el tabernáculo. O sea que en este caso el tabernáculo también va a representar el culto de Dios, que va a ocupar un lugar preeminente por encima de la conquista y de la adjudicación de la tierra. O sea, primero levantemos el tabernáculo. El tabernáculo en el lugar santísimo tiene la Shekinah, que es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Ellos no pueden actuar sin la presencia de Dios. Levantar el tabernáculo es colocar a Dios en primer lugar. Y ellos lo hicieron así, levantaron el tabernáculo y lo colocaron en primer lugar.
Luego, si yo veo este tema del tabernáculo, en, en los primeros 5 libros, el Pentateuco, y en la continuidad el libro de Josué, me doy cuenta de que es un modelo o un tipo de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, donde aparece el libro de Hebreos. El libro de Hebreos está dedicado de manera especial a dirigir la vista ahora del creyente por fe del tabernáculo terrenal. Hay que dirigirla al tabernáculo celestial, del santuario terrenal al celestial. Entonces, hay un cambio de la geografía del lugar, y un cambio de el personaje central que ocupa ese tabernáculo. En el caso del Nuevo Testamento, el tabernáculo del cielo está ocupado por Dios, y en manera especial el sumo sacerdote es Cristo, y el sacrificio es el mismo, llevando su sangre allí para el perdón de los pecados y la limpieza también del mismo. Por eso que Cristo dice aquí, realizaba en la cruz y en el santuario lo que tiene que ver con el tema de la salvación. O sea, la salvación necesita tanto de la cruz como de la mediación en el santuario celestial. Y de esta manera, este tema espiritual estaba ayudando a los israelitas a entender a su Dios, trabajando por ellos, preocupándose por su espiritualidad y presentando soluciones a sus problemas espirituales. En la puerta del tabernáculo, el creyente por fe encontraba la solución a través de la intercesión del sacerdote y de la víctima inocente de su sangre que tenía que entrar dentro del santuario. Bueno, dejamos aquí y nos vemos en la en el próximo encuentro. Que lo pase bien, que Dios te bendiga.